Entonces esas tierras nosotros sabíamos que eran parte del fondo legal que el gobierno del estado debía de haber fraccionado y entregado. No sabíamos por qué no lo entregaba. Ya después nos enteramos que existía un problema legal entre la familia Rangel Castelazo, ¿verdad?, que se ostentaban dueños, que tenían, ellos eran los propietarios y nunca lograron demostrar, ¿verdad? Pero que nunca lograron tener cómo demostrarlo porque la reforma agraria de aquel tiempo, que era el que se encargaba de dar títulos, jamás les dio su título. ¿Por qué? Porque era parte del fondo legal de las 1.200 hectáreas que tenía Playa del Carmen destinados para su crecimiento y el cual ellos se querían apropiar por medio de las vías legales y sus influencias políticas que tenían en aquel tiempo, porque sabemos que el ingeniero Rangel trabajó muchos años para el gobierno federal, ¿sí? E incluso creo que para el gobierno del estado. Tiene propiedades, grandes propiedades en todo el estado de Quintana Roo, ¿sí? Entonces nunca lo pudo demostrar, pero sí logró en el tiempo del licenciado Joaquín González Hendrix llegar a un arreglo en el cual hicieron una sociedad, gobierno del estado, con esa familia y crearon la famosa empresa, esa Maya, desarrolladora de la Riviera Maya, SADCB, ¿verdad? Entonces esa empresa le dieron la facultad, ¿verdad?, por parte del gobierno del estado de regularizar la colonia, llevar a cabo contratos de compraventa de los terrenos sin tener cómo ampararse como propietario. O sea, de ahí inició un fraude que se llevó a cabo más de 28 años en la colonia Luis Donaldo Colosio, ¿verdad? Un fraude que afectó a muchos colonos que les vendieron en cantidades millonarias los predios, sí, sobre todo predios turísticos que hay ahí, y que esa empresa se encargó en aquel tiempo incluso de desalojar de manera sistemática, por medio de la presión psicológica, económica, a los que tenían la posesión en aquellos tiempos, dándoles precios muy elevados que no podían pagar para que se vieran obligados ellos a retirarse y vender a precios de risa sus terrenos, ¿verdad? Terrenos que hoy pues puedes ir a ver tú, hay grandes construcciones, ¿verdad?, de ya los oportunistas, empresarios, que bueno, necesitamos empresarios oportunistas en Playa del Carmen, ¿verdad? Pero también necesitamos que a los colonos se les reconozca como posesionarios, se les dé su derecho, se les dé todo el apoyo, se les legalice sus terrenos, se les dé ese título de propiedad y que ellos decidan qué quieren hacer, si lo quieren vender, si lo quieren construir, si lo quieren desarrollar, si lo quieren habitar solamente, pero esa ya es una decisión personal. La responsabilidad de las autoridades, ¿verdad?, que en aquel tiempo, vuelvo a tocar el tema, le dieron todo el poder a la empresa de la Derimaya para hacer lo que quisiera, que incluso la Derimaya registró todos los lotes ante el registro público de la propiedad a su nombre, desconociendo la posesión de los colonos, el derecho de más de 5 o casi 10 años en posesión de los predios y llamándose propietaria de los predios. Entonces desde ahí comenzó a dar problemas en la colonia, que todavía el día de hoy tenemos esos problemas, porque vendió terrenos que ya estaban en posesión de algunos colonos, desconociendo a los colonos, vendiéndoselo a funcionarios, que hace una semana y media tuvimos un problema grandísimo en la colonia, fuerte, algo que ya no debe de suceder, ¿verdad? Hubo un conato de desalojo de parte del auxilio policíaco que se pidió, que fue vergonzoso para la colonia, vergonzoso para la dependencia de policíaca, ¿verdad? Estar participando en actos de violencia, ¿verdad? Querer desalojar a una familia de más de 60, 65 años por uso de la fuerza, ¿verdad? Incluso a encarcelarlos. Eso ya no debe de suceder en la colonia, pero volviendo al tema, son los problemas que dejó la famosa desarrolladora de la Riviera Maya por vender propiedades
que ya no estaban en sus facultades. Él debió respetar al posesionario, como el día de hoy el INSUS, ¿verdad?, tiene la obligación de respetar al que tiene la posesión del predio y darle la facilidad de obtener su título de propiedad. ¿Cómo cuántos lotes remataría la desarrolladora a oportunistas? Nosotros tenemos entendido que la desarrolladora alcanzó a vender de los 5.500 lotes que hay en la colonia a más de 1.200, 1.300 o 1.500 lotes. Y a esa cantidad de gente le alcanzó a dar una escritura pública, posiblemente a unos 800, ¿verdad? Una escritura pública por medio de una notaría, la 34, que se encuentra aquí, que ha pasado también desapercibida, fue parte del fraude, se prestó, ¿verdad?, ese tipo de negociaciones. Y el día de hoy, ¿verdad?, pues quedan todavía por entregar de gente que contrató y pagó a la Deri Maya, ¿verdad?, recibió incluso su carta de finiquito, a más de 4 años no le entregan su título, ¿verdad? Y ahorita pues están en problemas esa gente porque no puede recibir, y INSUS, que es el facultado de dar títulos, tampoco puede entregarles títulos porque el SEDETUS que quedó a cargo no le entrega totalmente todos los convenios ya totalmente liquidados, ¿verdad?, desconociendo todo ese tipo de negocio que se hizo para que INSUS pueda proceder a la titulación. Estos documentos que entregó la desarrolladora de la Riviera Maya a los colonos es apócrifo. Bueno, sí, son documentos apócrifos porque no tienen un origen real, un respaldo real, ¿verdad?, más que la aprobación del gobierno del estado, que era el encargado en aquel tiempo de administrar las tierras, ¿verdad? Pero que el día de hoy, gracias al decreto que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que apoya y beneficia totalmente a los ciudadanos, al pueblo, a los colonos, el día de hoy, verá, pues en el decreto el licenciado Andrés Manuel sabiamente, verá, pues le otorga también a la Deri Maya, para no entorpecer el trabajo que ya estaba realizado, incluso escrituras públicas que ya se han entregado a gente que de buena fe compró, pagó, pues se contrató. Entonces, para no entorpecer la labor, para no crear un problema social, pues le da el reconocimiento a la empresa Deri Maya de todo el trabajo que ya estaba hecho. Sin embargo, ¿verdad?, hay contratos que no están liquidados, hay contratos que se liquidaron, que la desarrolladora no escrituró, que esos ya deben de ser totalmente desconocidos. Se debe de terminar ya con ese trabajo porque no se concretó. Okay.